Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Pues sí. En el capítulo número 4, vamos a continuar. Dice, lo que quiero decir esto, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad dueño de todo. Si es un niño heredero, pues es un niño, sí, entonces inexperto, si no tiene experiencia. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros durante nuestra niñez. Estábamos, por así decirlo, sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Por eso les digo, todo estaba planeado por nuestro Padre Dios. Y ahorita más o menos entendimos el por qué el pueblo hebreo había ido a parar a esclavizar a los egipcios. Y cómo los egipcios, sin pedirle nada a nuestro Padre Dios, se libraron de ese gran pesar de tener ahí los hebreos. Pero en vez de que los egipcios aprendieran algo y adoraran a nuestro Padre Dios, no, ensuciaron a los hebreos con sus costumbres estúpidas y creencias paganas. Y por eso el Señor les puso una ley. Y por eso estuvieron 40 años comiendo del maná y codornices. Y ya después les dio la tierra prometida y se la quitó a otro pueblo pagano para dárselas a los judíos. Ay, quisiera yo explicarles también el por qué los árabes, pues que salieron desde la descendencia de Ismael, porque ahorita todavía hay problemas con ellos, ¿no? Están siendo esclavos todavía de los judíos y de los esclavos. Pues si los árabes tienen el poder del mundo, tienen todo el petróleo, todos los energéticos, son los que hacen el balance para que las cosas suban o bajen. Pero pues no les puedo platicar eso porque nos tardaríamos mucho. ¿Sí? Vamos a continuar con la escritura. Para dar la libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a sus hijos. Y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Padre mío. Pues sí, vuelvo a reiterarles, ya vivimos la época del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros. Vive el Espíritu Santo con nosotros. Es el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Ustedes creen que estamos entendiendo esto porque somos muy inteligentes? ¿Porque somos unos teólogos? ¿Porque somos unos archirreestudiosos de la palabra del Señor? No, esto lo estamos entendiendo porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, y estamos sintiendo lo que Dios quiere que nosotros sintamos. Y que tenemos que ponernos a trabajar para ayudar a los demás. Y que a veces nos cuesta mucho trabajo ayudar a los demás. Porque interponemos qué cosa, nuestra razón, y empezamos a pensar como los hombres y no como Dios. Y se nos dificulta porque queremos dar las soluciones como hombres y no como las da Dios. Cuando hacemos una caridad pensamos que dar dinero ya es todo. No, no, no. Tú tienes que hacer la caridad, pero que llegue y que la caridad sea efectiva y no dársela a intermediarios. Por eso Pablo estaba muy preocupado de ir a Corinto, de ir a Roma, de ir a Galacia, para que esas colectas que se le fueran a dar directamente a los pobres. Y no para ahí se quedaran algunos priistas con el dinero, todavía no había priistas, perdón, que se fueran a quedar el dinero con algunos, ¿verdad? Por ahí, con algunos avariciosos, que presta para acá, yo mejor me quedo con este dinero, en fin, pues les vamos a dar, no se los damos todo. Por eso Pablo quería estar presente para que las cosas se hicieran bien. Por eso Pedro le dijo a Pablo, sí, está bien que andes predicando, tú nos andabas persiguiendo, si Dios te convirtió, no es mi problema, es problema tuyo. Yo nada más te pido que cuando hagas alguna colecta o estés ayudando a la gente necesitada, pues que tú lo hagas y estés presente, porque pues por ahí hay muchos que no, muchos mexicanos, no, todavía no estábamos nosotros, ¿verdad? Mucha gente que de veras es, pero incapaz de quedarse con todo, los millones y millones, ¿verdad? Como aquí tenemos a muchos que, pues, unos están en la cárcel, otros están libres, que se llevaron millones de nuestro erario, de nuestro dinero en este país. Ahí está el gobernador de Veracruz, los gobernadores de otros estados de la República. No tiene caso mencionarlo, ¿no? Pues sí, porque el dinero te absorbe, el dinero
entonces pues tengamos nosotros esa situación. El Espíritu Santo ya habita en nosotros, vive con nosotros y deja que se mueva dentro de tu corazón, dice una frase. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Deja que se mueva dentro de tu corazón, dice una canción. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Ya somos esclavos ni sirvientes. Somos hijos de Dios por causa y agradecimiento le tenemos que dar a nuestro Señor Jesucristo, porque hizo las cosas para que nosotros fuéramos sus hijos. Todo esto Dios lo ha hecho para beneficio de nosotros. Es voluntad de Dios que sean también sus herederos. Y ese es el coraje que tienen los ángeles caídos, que les decimos demonios, Satanás. Nos tiene envidia porque nosotros somos creados para ser hijos de Dios y herederos de su gloria, y ellos fueron creados para su servicio a nuestro Padre Dios, y muchos se rebelaron, empezando con la luz bella, que así se le denomina. Le dijo, no, a mí no me tienes ningún regalo, a mí nada más me tienes como tu sirviente, como tu mensajero. No, pues se rebeló y pácatela. Pero pues él no tiene poder propio. Dios le da la oportunidad de que ande vagando por ahí para demostrarle que nosotros, que somos sus hijos, podemos alcanzar la herencia, la vida eterna. Y nos anda haciendo la vida difícil, pero con permiso de nuestro Padre Dios, no crean que así nada más porque se le hincha la gana. Eso lo vemos en el libro de Job, es uno de los ejemplos que tenemos. No lo han leído, léanlo, en donde menciona muy claramente que le dice Dios, ¿de dónde vienes? Le dice al ángel caído, dice, pues darme una vuelta al mundo, y andaba yo haciendo caer pecar al hombre. Y le dijo Dios, ¿ya te diste cuenta de mi hijo Job? Ah, sí, pues te ama y te quiere, pues porque todo le das. Quítaselo, y vas a ver cómo te va a maldecir. Y le dijo Dios, no me va a maldecir. Ve y quítale todo, pero no le quites la vida. Da la orden nuestro Padre Dios. Por eso les digo, el maligno no tiene poder propio. Dios le da permiso de todo, según lo que nosotros tenemos, y es lo que creemos. Y así lo entendemos. No tiene fuerza él. Tiene fuerza, sí, pero porque se la proporciona y le da y se lo permite a nuestro Padre Dios. Porque nuestro Padre Dios nos defiende a nosotros. Ser hijo suyo es voluntad de Dios, que sea también su heredero. Dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses que en realidad no lo son. Sí, hablar de dioses es hablar de cosas del mundo, del dinero, del poder, de los lujos, de la satisfacción, de los sentidos, de la sexualidad. Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, a ver, aquí Pablo así como que ya se metió en un problemita, porque dice, pero ahora que conocen a Dios, ¿por qué venimos a conocer, amar y servir a Dios, no? O mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, siempre nos ha conocido a Dios a nosotros. Pero se dan cuenta que se los tienen que explicar así a los Gálatas, porque si no, no van a entender nada. Es lo que yo les había explicado hace un momento. Dios nos tiene que decir que nos mandó a su Hijo, porque si no entendemos eso, así de esa forma, no entenderíamos que Dios vino en una porción de Él mismo y se hizo hombre. Nosotros humildemente decimos, se rebajó a la condición de ser humano, nuestro Dios, nuestro Padre Dios, para podernos brindar todo, ser sus hijos y sus herederos. Y aquí Pablo dice una frase, ¿no? Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y a hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, mesas, fechas y años. Pues sí, los judíos así son. Tienen fechas y años y celebran fiesta y fiesta. El Yom Kippur, que es el día del perdón. Sí. Ahorita que se viene el Año Nuevo, pues celebran el Año Nuevo ellos, en septiembre aproximadamente, lo celebran siempre. Sí, la Pascua, celebran la Pascua, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las tiendas, de las cabañas, etcétera, ¿no? Muchas fiestas. Mucho me temo que a mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada, dice Pablo. Pues no sirve de nada si vuelven a caer en las mismas tonterías. Hermanos, les ruego que se vuelvan como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. No es que me haya causado a ustedes ningún daño.
como ya saben, cuando primero les prediqué el mensaje de salvación, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Repito, como ya saben, cuando primero les prediqué el mensaje de salvación, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Jesucristo mismo. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Sí, como la llamarada de petate, ¿no? Cuando empiezan a anunciarles ay, no, qué bonito habla ese padre, ay, no, qué bonito platica, ay, no, qué bien explica las cosas de Dios, ay, no, y está bien guapo, dicen algunas muchachas, ¿verdad? Sí, y van a misa y, ay, ya quitaron al padre, y ahí van y lo siguen a la otra parroquia. ¿A dónde se va, padre? No, pues me voy al monte, pues allá voy, ya va a ir misa. ¿A dónde se va, padre? No, pues ya me voy a tal estado de la República, pero ahí van. Lo van persiguiendo porque habla muy bonito, porque predica muy bonito, porque, ay, no, es una... Así, ¿verdad? Hacía Pablo al principio. Y ya después, no, ya, se olvidan de todo. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Sí, porque ya cuando empiezan ustedes a darse cuenta de que la verdad es una y de que estás mal en muchas cosas y no quieres cambiar, y porque ya estás acostumbrado o mal acostumbrado a vivir una vida diferente como te lo está pidiendo Dios, y que ahora tienes que dejar de hacer muchas cosas, pues así como que no te conviene. Y a veces hasta te cambias de religión. No, pues ya mejor, es que en la iglesia me piden esto, pero en esta otra no me piden eso. Entonces me voy con ellos. Ahí no me exigen. Híjole, ya también en esta me están exigiendo esto y no me conviene, entonces me paso a la otra. Y ya te fuiste con los cristianos, y ya te fuiste con los testigos de Jehová, y ya te fuiste a los mormones, dije mormones. Y entonces ya te empiezas a cambiar de todas las religiones a donde te conviene. Entonces aquí muy claramente dice esto, ¿verdad? Solamente porque les he dicho la verdad, dice Pablo. Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero que no son de buenas intenciones. Esa gente que quería cambiar a los Gálatas en su credo, en su conocimiento de las cosas de Dios, ya les estaban metiendo cizaña. Lo que quieren es apartarlos de nosotros para que luego ustedes se interesen por ellos. Sí, pues así son las iglesias en la actualidad. Los jalan a ustedes, ya que los tienen bien atorados, les empiezan a pedir a ustedes diferentes cosas. Sí, lo mismo que hace la iglesia católica, lo mismo. Sí, así. Y hay intereses mundanos y terrenales. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones, y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes, dice Pablo. Dice, hijitos míos, así les dice, otra vez sufro dolores por ustedes, como una madre sufre dolores de parto, y seguiré sufriéndolos hasta que Cristo se forme en ustedes. Esto nos hace ver que cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación a alguien, hay que llevarlo constantemente hasta que esa persona verdaderamente crea en Dios. Hacer todo el esfuerzo posible para que esa persona crea en Dios. Aquí lo estamos viendo, la persistencia de Pablo. Es constante. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera. Pues no sé qué pensar de ustedes, dice Pablo. Pues todavía no iba a Galacia, pero le está mandando esta carta a los Gálatas. Y nos empieza a mencionar otra situación. Empieza a decir, díganme una cosa a ustedes, los que quieren someterse a la ley de Moisés. ¿Quieren seguir con la ley de Moisés? Ya les estoy diciendo que pues eso ya estamos con la ley de Cristo. Es la nueva reforma y no es la Secretaría de Salud Pública. Es una nueva forma. Es un nuevo pacto. La alianza. Ya Cristo vino a cumplir con esa antigua ley. Ya se acabó el Antiguo Testamento. Se acabó el Antiguo Testamento. Pero los judíos en la actualidad todavía siguen con el Antiguo Testamento. No quieren acabar. ¿Se dan cuenta de la terquedad? Eso se acabó. Vivimos la época del Espíritu Santo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ya se acabó la época de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Y los judíos todavía están esperando. Y están viviendo con la ley mosaica.
No, pues están atrasadísimos, ahí sí, ni cómo ayudarles, ¿no? Pero todo es un plan de Dios, Él sabe por qué. Dice la Escritura que cuando ellos se conviertan, nuestro Señor Jesucristo regresa. Algunos dirán, ay, sí, ya que regrese nuestro Señor Jesucristo para verlo, muy emocionados. Otros dicen, sí, que venga ya para que se acabe todo y seamos felices todos. Ah, qué bueno. Pero hay otros que no venga nuestro Señor, yo quiero seguir viviendo feliz el mundo. ¿No? Sí. Pero todos, de todas maneras, todos tenemos un tiempo de vida aquí en vida. Pues no sé cuántos años podamos vivir, pero los años que vivamos, pues démosle gracias a Dios y que nos dé la oportunidad de estar un día más para estar a su servicio, para estar conociendo, amando y sirviéndole. Te digo que necesita que no esté mojado. Sécale. Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava, como ya lo habíamos visto, y el otro de su propia esposa, o sea, Sara, que era libre. Ay, yo no sé por qué dice Pablo que era libre. Pues que estaba esclavizada o qué. Ay, no, pero si las formas de decir de Pablo están medias raras, ¿no? Es una forma de explicar, pero bueno, ojalá y los Gálatas le entendieran, porque nosotros de veras a veces decimos, Dios, ¿por qué dice así? Así como si estaba uno diciendo que quiere enfatizar, ¿no? Pues dice, Abraham tuvo 2 hijos, uno con una esclava, porque así le llamaba entonces, y la otra no era esclava. No, pues la otra, ¿cómo va a ser su esclava? Pues si era su esposa. Así de sencillo, no necesita decir que era libre, pero bueno, quiere dar a entender eso para que la gente entienda lo que es ser esclavo y lo que es ser libre. Y por lo tanto, decir lo que viene, ¿no? Dice, el hijo de la esclava nació según las leyes de la naturaleza. Sí, porque ¿quién tomó la decisión de tener ese hijo con esa esclava? Pues la naturaleza, la mentalidad de Abraham, el raciocinio, ¿sí? Como su mujer ya no tenía menstruación, ya no tenía ovulación, pues ¿cómo iba a engendrarle a Sara un hijo? El hombre a su ancianidad todavía puede engendrar hijos con una mujer joven. Y por eso pues Agar era una mujer joven. El que a todo dar para Abraham, ¿no? No, sí, pues, así deben ser las mujeres, ¿no? Qué barbaridad. Se sacrificó a Abraham, ¿no? El hijo de la esclava nació según las leyes de la naturaleza, pero el hijo de la libre nació, o sea, el hijo de su esposa, nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Pues sí. La desesperación de Abraham es tan grande como la fe de Abraham con Dios. Así son los dos lados. La fe en Dios era muy grande. Porque acuérdense que Dios le dijo, lleva a sacrificar a tu hijo. En holocausto, sacrifícalo. Sí, ven. Si Dios me lo dio, Dios me lo quita, ya me dará otro. ¿No? Aunque mi esposa esté muy ancianita, pues me va a dar otro. Y ahí va Abraham a sacrificar. Los que ya leyeron esa historia de Abraham, pues ya saben de lo que estoy hablando. Los que no, pues búsquenla y léanla. No se las voy a platicar ahorita. No acabo. No acabo. Esto es muy extenso. Es la fe que le tiene a Dios, por eso no le importaba nada a Abraham. Pero así era la grande su desesperación. Al ver que no podía tener hijos, dijo, pues, platicó con su mujer, y su mujer le dijo, bueno, pues, agarra a mi esclava para que por medio de mi esclava tengas descendencia, ¿no? Esto tiene un profundo sentido. Las 2 mujeres representan 2 pactos, dice Pablo. Uno es el del monte Sinaí, y está representado por Agar. Los que pertenecen a ese pacto nacen para ser esclavos. Ahí está lo que les acabo de mencionar. Los egipcios eran esclavos de los hebreos en su propio territorio, en su propia nación. Y cuando salieron de ahí, se fueron liberados los egipcios de esa esclavitud. Estaban esclavizados a tener el conocimiento de Dios, el amor de Dios y el servicio a Dios, y no lo aprendieron. Y está representado por Agar. Los que pertenecen a este pacto nacen para ser esclavos. Y así fue, pues, fueron esclavos. Pues Agar en efecto representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre,
y nosotros somos hijos suyos. Porque la Escritura dice, alégrate mujer estéril, tú que no tienes hijos, o sea, Sara, grita de alegría, le dio risa, se llamaba Saraí, y por haberse reído Dios le cambió el nombre y le dijo, ya te vas a llamar Saraí o te vas a llamar Sara, porque te reíste de la promesa que te iba a hacer de que ibas a tener un hijo. Tú que no conoces los dolores de parto, le dice a Sara, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. ¿Quién fue abandonada? Agar. Se tuvo que ir lejos. Tuvo más hijos que la mujer que tiene esposo. Yo me estoy poniendo en la nalga. La mujer que tiene esposo era Sara y nada más tuvo un hijo, Isaac. Hermanos, ustedes son como Isaac. Son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació según las leyes de la naturaleza perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. ¿Se dan cuenta? Aquí en este versículo 29 está explicando el por qué ahora, en la actualidad, todavía los palestinos se están peleando con los judíos. Aquí está escrito en la carta de los Gálatas. Repito, pero así como aquel tiempo el hijo que nació según las leyes de la naturaleza, o sea, ¿quién? Ismael, el hijo de Agar y Abraham. El hijo que nació según las leyes de la naturaleza perseguía al hijo. ¿A quién perseguía? A Isaac, que nació por obra del Espíritu. Así sucede también ahora. Eso estaba diciéndolo en el año 60 Pablo, en la carta a los Gálatas. Ya pasaron 2000 años. Estamos en el 2018. Estamos en el año 5778 judío. Y ahorita hay problemas todavía de los palestinos, que son descendientes de los árabes, que los árabes son descendientes de Ismael, que Ismael es hijo de Agar y Abraham, y siguen persiguiendo a los judíos. Este versículo se sigue cumpliendo y no se ha acabado de cumplir. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Pero qué dice la Escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre, o sea, con el hijo de Sara. Por eso, no pueden compartir. Quisiéramos que ya hubiese paz allá en la franja de Gaza, allá en Palestina, y de que ya vivieran en armonía. Pues no pueden vivir en armonía. ¿Se dan cuenta que todo este suceso es desde que está Abraham con esa desesperación? Si no hubiera tenido esclava Sara, y Abraham no se hubiera metido con Agar para tener un hijo, que este fue Ismael, y que era un buen muchacho y era bueno para el arco y la flecha, y no hubiera tenido ese hijo, no hubiera existido Agar, no existiría ahorita los árabes, no existiría el problema de Palestina, y ahí estuvieran tranquilamente todos los judíos en la tierra que Dios les había dado. Pero todo esto tenía que existir porque, ¿a poco creen que Dios se enojó porque Abraham tuvo un hijo con su esclava Agar? Y le dijo, oye, con tu desesperación ya hiciste algo equivocado. No, era un plan también de Dios. Todo lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente es un plan de Dios. Todo. Dirán ustedes, pero es que hay muchas muertes. No, bueno, las muertes se provocan por la maldad del ser humano, como Caín que mató a Abel. O sea, eso ya es una erupción del volcán, ya es un resultado de la maldad del hombre. Porque sí lo podemos pensar, así lo podemos diagnosticar. ¿Por qué Dios permite entonces que haya muertes, se estén matando? Si todo es un plan, sí, dentro del plan de Dios no entra el que el ser humano, el hombre, sus hijos, que somos todos, cometamos pecado y cometamos errores. Por eso nos está proporcionando toda la información, todas las acciones que nosotros hacemos con nuestra, entre comillas, libertad. Eso no es un plan del Señor. Acuérdense que Judas Iscariote se trató de matar, de suicidar. Eso no entra dentro de los planes de Dios. Por eso no le permitió que se suicidara, se matara a él.
y murió de un accidente. Se rompió la rama de donde puso la cuerda para ahorcarse y al caerse se mató de accidente. Fue un accidente provocado por su desesperación. Dios no permite, dentro de su plan no está el asesinato, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que ver. Jesucristo vino y resucitó a Lázaro, resucitó al niño ese que era del pueblo de Naín para que acompañara a su madre, ¿sí? Resucitó al sirviente ya familiar casi del comandante romano que le pidió que lo resucitara. Resucitó a la hija de Jairo, porque Dios viene a darnos vida y Él es el único que nos puede quitar la vida. Estés en donde estés, a la hora que estés, Él es el único que nos va a quitar la vida. Muchos de nosotros decimos, me voy a dejar morir, y te sientes que ya te estás muriendo y te mueres, y dices, yo me quité la vida. No. Ese día te iba a tocar. Tú ya como que sentiste y te propusiste y te fuiste. Hay gente que se muere en un avión. Si hubiera estado en su casa, se muere de un paro cardíaco. ¿Sí? Pero la gente que es asesinada es diferente. Que es asesinada por otra persona. ¿Sí? Es como Caín cuando mató a Abel. Esa es otra cosa. Eso no entra dentro del plan de nuestro Padre Dios, de que andes matando a la gente, ¿no? El único que te quita la vida es Dios, es el único que te da la vida. Eso que quede muy claro. Analícenlo, piénsenlo, investiguenlo. No hay ninguna parte en donde el Señor, su plan sea, mátalos. Me van a decir, bueno, pero en la historia del Antiguo Testamento, el Señor hacía que el pueblo judío se agarrara en guerra contra otros, contra los filisteos, contra los cananeos, y les ayudaba, y pues había muchas muertes y todo. Vas a decir tú, entonces Dios permite que haya muertes en una guerra por querer ayudar y defender a su pueblo. Investíguenlo, estúdienlo, véanlo. No está dentro de del plan de nuestros Padre Dios el estar matando a la gente. Los pueblos paganos que adoraban otros dioses estaban contaminados de la maldición del demonio. El demonio es aplastado y entre su cola se lleva a muchos seres humanos. Esa es la información plena, el porqué las guerras contra esos otros pueblos, adoradores del maligno. Se mata al mal y por causa y efecto mueren muchos seres humanos. Aquel hombre que se arrepiente se salva, aquel hombre que se convierte se salva. Y termina diciendo de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, somos hijos de Dios, descendientes, todas las naciones serán benditas, serán bendecidas por ti, Abraham, le dijo Dios al padre Abraham. Abraham significa Padre excelso, y Abraham, con un H ya, Padre de todas las naciones. Sarai era su nombre, por haberse reído, diciendo, pues cómo voy a tener yo un hijo si yo ya no tengo ovulación, ya no tengo menstruación, soy una anciana, por haberse reído de la profecía que el Señor le estaba diciendo, dejó de llamarse Sarai y se llama Sara. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. La información que nos da Pablo con respecto a esta carta de los Gálatas capítulo 3 y capítulo 4. Que Dios te bendiga.